Presentamos tu programa Análisis de la Sociedad, bajo la conducción y producción de Pedro José Brito. Análisis de la Sociedad. Análisis de la Sociedad de Pedro José Brito. Pueblo dominicano, muy buenos días mundo. De nuevo con ustedes su programa Análisis de la Sociedad. De inmediato hacemos una pausa para solidarizarnos con el señor alcalde ingeniero Fermín Brito, puesto que le falleció su hermana mayor Miriam. Vayan nuestras condolencias y vayan, a Dios pedimos fortaleza para todos sus familiares y descanso en paz para ella. De inmediato entraremos en materia con la presentación en nuestra entrevista al licenciado Víctor Enrique, presidente del PRM en Boca Chica, quien nos dará informaciones tanto nacional, local como internacional. Muy buenos días, presidente. Buenos días, distinguido Pedro. Gracias por invitarme a su programa. Vamos de inmediato a desarrollar el programa, puesto que hemos entrado un poco tarde por alguna situación técnica. Y de inmediato, Víctor, hemos tenido situaciones difíciles de cara a lo que es la administración pública, principalmente en situaciones anteriores, en administraciones pasadas, y como que la sociedad, en la medida que se están dando casos y al descubierto se están poniendo casos, como que va perdiendo el asombro. Yo recuerdo cuando el expresidente Danilo Medina, en su discurso de vanguardia, decía: cuando lo miro, cuando veo el valor con que defienden nuestro legado, nuestro ideal, nuestra democracia, me siento esperanzado, lleno de ganas de luchar. ¿A qué ganas de luchar se refería el licenciado Danilo Medina ante tanto hecho de corrupción? ¿Cuál es su ponderación, licenciado? Bueno, en realidad no voy a entrar en su valoración de él, porque en realidad no puedo estar en su psiqui para saber qué pensaba él en ese momento. Lo cierto es que la gestión del presidente Danilo Medina en sus 8 años de gobierno, que tuvo muchas luces, ¿por qué no? Pero sin duda alguna, en materia institucional y en materia de transparencia y combate a la corrupción, tuvo muchas falencias. Y esas falencias se están observando ahora producto de las investigaciones. Él, como jefe de Estado, fue extremadamente permisivo y fue muy laxo con las leyes y permitió en cierta medida que todo un entinglado se intronizara en la labor de gobierno e hiciera del gobierno un botín de guerra. De manera que eso ha afectado significativamente su imagen y la imagen de su partido, pero mucho más aún ha afectado significativamente a la sociedad dominicana, que reclama hoy cada vez más cese a la impunidad, porque la corrupción probablemente sea imposible eliminarla porque está en la psiqui del ser humano. De lo que sí es probable que se pueda lograr es que todo el que se corrompa pague el precio de su osadía, y eso es lo que la sociedad hoy está reclamando. Correctamente. Es muy triste ver, y como bien usted decía al final, más que hay gente que se alegra por lo que le está pasando a los exfuncionarios del PLD, más que alegrarse, causa tristeza, porque el gran derrotado es el pueblo dominicano, porque esas inversiones pudieran desarrollarse en otras áreas para beneficio del país. Y vemos cómo caso tras caso, y al colmo de que le llaman persecución política,
cosas sin sentido, que le llaman, que quieren cambiar los tribunales, la mesa por tribunales. Todos son subterfugios políticos que cada vez que pasa una situación le da de frente. Ante esta situación y referente a haciendo una comparación con lo que se ve ahora, lo que se ve ahora en la presente administración y lo que se vio ayer de cara a la transparencia en la administración pública. Bueno, realmente es abismal la diferencia. Yo quiero establecer muy claramente, yo no estoy de acuerdo con la judicialización de la política. Ahora, no judicializar la política no quiere decir en modo alguno la permisividad para que el político pueda hacer lo que le dé la gana. Yo recuerdo una frase de Balaguer en un contexto, quizás muy feo, pero un contexto aún, que decía, no hay presos políticos, lo que hay es político preso. Ahora probablemente las personas que están presas no están presas porque son políticos, están presos porque hicieron un uso inadecuado de su función pública en la administración. Esa es la razón fundamental. El PRM ha estado, y el gobierno muy especialmente, lo que ha hecho ha sido cumplir con un discurso de campaña, que era promover una justicia independiente desde la perspectiva y desde el área de competencia que tenía. Y el área de competencia era elegir un ministerio público totalmente independiente, no vinculado al partido, ni vinculado al presidente. Por vía de consecuencia, esas tres personas, que no son ellas, simplemente son la cabeza principal, el área de la judicatura, que se divide en el área ministerial y el área judicial, esas dos áreas, ninguna tienen influencia del gobierno actual. Por vía de consecuencia, nadie puede argumentar que son instrumentos del partido o instrumentos del gobierno. Son instrumentos de la sociedad, instrumentos del Estado, que están actuando en función de ponderar las acusaciones que le somete, y si tienen mérito, entonces lo llevan a los tribunales. En el caso muy especialmente de lo que tiene que ver con el gobierno, el PRM y el partido hacen grandes esfuerzos por trazar una raya de pizarro, o sea, que sea un antes y un después. Y el presidente ha sido muy enfático en ese contexto. Ha dicho una y otra vez que tienes aliado, que tiene compañero, pero que no tiene cómplice. Le ha dicho a sus compañeros que el que mete la mano tiene que ser un enfermo patológico, porque no puede contar con la mano amiga del gobierno en ese sentido. Y ese tipo de discurso es un disuasivo a cualquier compañero que en la administración pública se quiera atrever a hacer lo que no debe hacerse. Hay que tomar en cuenta que la corrupción en la República Dominicana es endémica. La propia Liseló Marte de Barrio dijo en algún momento que este país se podía haber construido 2 repúblicas dominicanas con el dinero robado, y eso lo dijo hace más de 10 o 15 años, lo que quiere decir que a esta fecha se podrían haber construido 3 o 4 repúblicas. El dinero que se roba los funcionarios públicos es el dinero que falta para la educación, es el dinero que falta para la salud, es el dinero que falta para la seguridad ciudadana, es el dinero que falta para construir calles, escuelas y carreteras. Por vía de consecuencia, el dominicano tiene que estar alerta para que no promover, no santificar, no apañar actos de corrupción en la República Dominicana. Debe haber un punto de inflexión, y yo creo que hemos llegado a ese espacio en este momento. ¿Sabe por qué en Singapur, China y otras latitudes a los funcionarios que son sometidos y comprobados por hechos de corrupción a veces se les ejecuta, se les quita la vida? Y es porque el dinero robado, ese dinero robado causa muerte. ¿Por qué? Aparte de lo que usted acaba de decir, causa muerte, porque se dejan de comprarse medicina,
dejan de hacerse hospitales, dejan de prepararse los médicos. Entonces, eso causa muerte. Qué bueno que tocó el tema de justicia, haciendo un parangón entre la justicia, entre el sistema de justicia de la pasada administración y que persiste ahora, que tiene un gran control sobre la justicia, tanto el expresidente Leonel Fernández como el expresidente Danilo Medina. Voy a hacer una síntesis pequeñita. La vulgaridad que se exhibió en los pasados gobiernos del PLD fue tan grande que el hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, a 4 horas de renunciar como miembro del PLD, se juramenta. Pero también en cuanto a los procuradores, Radamés Jiménez, miembro del Comité Central, Yalaín Rodríguez, miembro del Comité Central, Mariano Germán, miembro del Comité Central, y otro que se me escapa. O sea, era un tinglado, un control total de la justicia y todavía de los fiscales, diferente a como se hace ahora. Nos encontramos con un nuevo caso, Víctor, que la Cámara de Cuentas realizó una auditoría al metro y encuentra 30,000 millones que no se justifican. Y recuerdo que en campaña el PRM establecía una diferencia de millones en cuanto a la ejecución de la obra y otra, pero que ahora también se estableció con esta construcción del metro una diferencia, creo que, y me pueden corregir, de 10 o 12 millones de dólares por vagón comprado, que se refleja en la auditoría. Mira, lo que tiene que ver básicamente con esa gestión de Andino Peña siempre estuvo y ha estado bajo la lupa de la sociedad dominicana, que no se ha judicializado aún y parece que se va a judicializar, eso es otra cosa, pero siempre estuvo bajo la lupa. Yo recuerdo 2 trabajos que hizo la prominente investigadora Alicia Ortega sobre el metro y sobre las compañías que tenía ese ciudadano. Pero también recuerdo el criterio de la gente de la capital, de los dominicanos, que son muy sintomáticos, son muy pintorescos. Hay un edificio construido en la Tiradentes, que es se supone que de la familia de Andino o de Andino, que la gente le llamó el metrico. Y le pusieron el metrico sencillamente porque, según la observación de la gente, cada vez que el metro se paraba, también el metrico se paraba. Ese edificio se paraba. Y cada vez que el metro trabajaba estaban haciendo avanzando los proyectos, también estaba avanzando el metro. Por lo que se suponía que se trasegaban materiales del metro para hacer el edificio. La Cámara de Cuentas ha establecido que cerca de 30,000 millones han sido manejados de manera irregular y que hay viso de que pueda ser penalmente establecido. De modo que ese hecho es de lo que se está trabajando ahora mismo y habría que ver lo que la justicia y muy especialmente el Ministerio Público va a establecer con respecto a ese hecho particular. Tremenda entrevista que nos estamos dando hoy con el licenciado Víctor Enrique y regresamos en breve. Vamos a unos comerciales. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World.
Desde el primer día estamos actuando a favor de la juventud. Estamos actuando apoyando a la educación universitaria. Estamos hoy construyendo 7 UAS, 7 universidades autónomas en Santo Domingo, la Universidad del Pueblo, en diferentes provincias del país, la provincia de Peravia, en la provincia de Azua, en la provincia de Bauruco, Olfani, en Sánchez Ramírez. Estamos construyendo también en Santiago Rodríguez, abrimos ya en La Vega, estamos construyendo en Atomayor también, abrimos oficinas también en Comendador, en Elías Piñas y también en Dajabón. Y en los próximos días vamos a firmar para entregar 20 liceos experimentales para que puedan dar clases también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en las diferentes provincias, para que cada talento joven que tenemos en esta provincia no se quede sin la posibilidad de estudiar. Presentamos tu programa Análisis de la Sociedad, bajo la conducción y producción de Pedro José Brito. Análisis de la Sociedad. Continuamos con esta entrevista y su programa Análisis de la Sociedad. Referente a la Cámara de Cuentas, en una entrevista, licenciado, que se le hizo en el programa El Despertador al presidente de la Cámara de Cuentas, él casi admitió que los resultados de la Cámara de Cuentas dependían de la llamada del Parad. Tácitamente él lo admitió. No, lógico, porque es que el PLD lamentablemente tenía el control de todos los estamentos del Estado. Tenía el control del estamento judicial en sus 2 fases, o sea, en el Ministerio Público y en la Justicia propiamente dicha, en los jueces. Tenía el control de los 2 estamentos de control, el estamento de la Cámara de Cuentas, y tenía al mismo tiempo también el control de la Contraloría. Pero además tenía también el dominio de la Dirección de Ética, que era un instrumento también del gobierno que dirigía el señor Lidio Cadet. O sea, esos instrumentos que se supone que estaban orientados a fiscalizar y a controlar, estaban cooptados por las cuestiones propiamente políticas y no permitían realmente el accionar. Ustedes deben de recordar que la anterior Cámara de Cuentas está cuestionada por maquillaje de informes financieros, de auditorías, de manera que ellos mismos han tenido que estar bajo la lupa de la investigación porque hacían trajes a la medida de las investigaciones, y en cierta medida eso es o complicidad o es obstrucción de justicia, pero no puede ser permitido que los que tengan que revelar y avalar las informaciones no lo puedan hacer, sobre todo en la Cámara de Cuentas, que se entiende que para que un proceso tenga algún viso de legalidad tiene que ser avalado por la Cámara de Cuentas. Bueno, referente a eso, al tema de corrupción, en la Cumbre de las Américas, el presidente Biden destacó el manejo correcto que en materia de corrupción está impulsando esta administración, el presidente Abinader. Contrario, y volvemos con el parangón. O sea, esas palabras del presidente Biden dicen todo lo contrario a lo que otros podían interpretar. Y quiero señalar también, como usted decía, la corrupción es como la plaga. La corrupción no se elimina, se controla. Pero cuando ha habido casos en estos gobiernos se han tomado la medida correspondiente. Sí, pero también quiero hacer muy claro en un elemento, porque a veces yo oigo a la oposición diciendo que en el PRM hay 20 casos y que no se conocen y que no se... No. En el PRM no hay ningún 20 casos. Hay sanciones administrativas y hay sanciones de tipo penal. Si una persona se ve que tiene una intención o está haciendo un manejo administrativo inadecuado y tú lo suspendes o lo sacas,
tú no has permitido que se lleve nada. Exacto. O sea, no tiene un hecho penal. Tú simplemente has tomado correctivo. Si el PLD hubiese hecho eso en cada caso, lo que tiene ahora no lo hubiese tenido. O sea, lo que el PRM tiene es mecanismos de supervisión y de vigilancia y de control para, al menor atisbo, al mejor intento, a la menor intención que se pueda detectar, aparta al funcionario. Pero eso no es punible. Por vía de consecuencia, el hecho que tú saques a un funcionario por razones administrativas o por razones técnicas o por razones políticas o por mera intuición no te llama a que tú le puedas llevar un caso penal. De manera que ese elemento de decir que hay 20 casos de destitución y que no se ha llevado a la justicia, la destitución no hay por qué llevarlo a la justicia porque son privativas de la decisión del jefe de Estado, que tiene autoridad para remover a cualquier funcionario y la ley 41 así se lo permite. Lo que son funcionarios de libre remoción pueden ser removidos en cualquier momento y no tienen que ser penalizados porque sean removidos, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero además, Víctor, fue todo un esquema previamente montado. Si analizamos la estructura gubernamental, vamos a partir del esquema montado. Al Contralor General de la República, Hermosén, le tenía un guachimán, una sobrina de Danilo. En el Banco de Reserva tenía un puesto importantísimo, una cuñada de Danilo. En la EDE, así también. Entonces fue todo un esquema. Porque cuando el presidente hace así, hay que buscar cuarto. Y de los 20 que fueron últimamente encartados, creo que hay 14 admitiendo. O sea, fue todo un esquema. Es tan así que el espacio que está entre el mar y la autopista, eso tiene un nombre técnico, eso fue vendido. Ese mismo espacio entre el malecón fue vendido y sacaron muertos a filmar y a vender. Pero sobre esos casos, licenciado, que ellos dicen, hay casos que están siendo procesados porque desde la oposición los sometió Guido. Entonces, ese es un chantaje que ellos tienen. Usted entiende, sométalo usted también, usted tiene facultades para eso. Que eso cae dentro del chantaje. No es entendible, pero también hay que darle su derecho a defenderse. Cada quien usa los mecanismos que quiere para defenderse. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que corresponde. Y la sociedad está muy clara en que en realidad lo que están usando los funcionarios o exfuncionarios del antiguo gobierno y el partido es un cierto de apañamiento de los elementos de corrupción para que eso no tenga un costo político más allá de lo que ha tenido. Y tienen su legítimo derecho. Ahora, la sociedad dominicana está obligada a no solamente condenar a los que están, sino a lo que están condenados, a lo que están imputados, observar su realidad, sino al mismo tiempo verificar, vigilar a los que están en el actual gobierno, que es mi gobierno, para que también tengan que jugar cuentas claras. El gobierno está haciendo su parte, que es poner en los estamentos de Estado, en los estamentos de control, a personas que tienen buena reputación y que se reconocen con cierta firmeza de carácter. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la Dirección de Compra y Contrataciones, una persona de la sociedad civil no vinculada al partido. Está en ética argumental, está la señora Milagro Ortiz Bosch, una mujer libre de toda sospecha. Exacto. Y están en la Contraloría un funcionario también de ese nivel. O sea, en la Cámara de Cuentas se eligieron personas no vinculadas al partido y en la Procuraduría General de la República, en el estamento judicial, se han elegido también personas no vinculadas al partido. De manera que nosotros estamos caminando por el camino correcto, haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer en campaña para que la sociedad dominicana tenga un referente de un antes y un después. Hay que trabajar duro para seguir consolidando la labor del gobierno, hay que trabajar duro para seguir reformando el Estado dominicano, de modo que nunca más llegue al gobierno una claque que lo que va es a fines de
beneficiarse de la gestión de gobierno en perjuicio de los beneficios y de la sociedad dominicana. Ese debe ser el esfuerzo de hoy, y a eso invito a la sociedad a ponerse junto al gobierno, a ser veedores de todos los funcionarios para que podamos hacer un país mucho más vivible para las futuras y presentes generaciones. El desmantelamiento de las unidades productivas del Estado Dominicano en los gobiernos del PLD fue general, y el municipio de Boca Chica no fue la excepción. Aquí sufrimos el desmantelamiento del ingenio. Y un amigo mío que vivía en Venezuela, que está aquí, estaba trabajando, montando un ingenio. Y a él le dijeron: dominicano, pero esa caldera es de tu país. La caldera decía en una placa de bronce: Ingenio Quiqueya, Víctor. La caldera. ¿Y qué pasa? Desmantelan eso. Yo recuerdo que cuando el gobierno tenía apuro, vendían 1 o 2 zafras adelantadas para generar recursos frescos. Que Víctor decía que hoy el CEA, los 10 ingenios que habían hábiles, eran los recursos, los dólares frescos que le entraban al país. Y hago un parangón con la Romana. La Romana reparte entre 2.000 y pico millones a sus trabajadores, y esa cuota azucarera la tiene el sector privado. ¿Qué yo quiero decir con esto? Desmantelan el ingenio, pretenden que no se le va a dar a Eladio Martínez, no se le va a dar, venderle eso a Eladio Martínez. El ingenio era como una especie de Infotec, porque a nivel técnico se aprendía de todo. O sea, nosotros no fuimos la exclusión, la enajenación del patrimonio público. Y si en este municipio hay un incremento harto de la delincuencia, también se debe a que el ingenio era un espacio para esa juventud desarrollarse en cualquier actividad productiva. No, eso es así. El gobierno de Leonel Fernández se montó en la ola neoliberal de la época, que establecía que los gobiernos debían ser cada vez más pequeños y que no tenían que intervenir en el área productiva. Y en ese contexto, el PLD, bajo el gobierno de Leonel, vendió cerca de 32 empresas y vendió los 12 ingenios del Consejo Estatal de Azúcar. Por lo menos los 12, vendió 10. Porque todavía no tenemos ahora vivo a Barahona, que está arrendado por 30 años, y a Porvenir, que está produciendo actualmente. Entonces, vendió eso, lo desmantelaron, bajo el argumento de que no eran eficientes. Y no eran eficientes en el gobierno central, pero son eficientes en el sector privado, porque el Colón y el Romana, como usted acaba de decir, generan grandes ganancias y grandes beneficios. Lo que es Romana hoy se lo debe al ingenio Romana. O sea, todo lo que es Romana hoy se lo debe al ingenio Romana. Entonces, al Central Romana, no a otras áreas. Por vía de consecuencia, cuando el azúcar se producía en este país, que se sigue produciendo, pero se vendía en el mercado preferencial a cerca de 34 centavos de dólares, y se establecía que la industria azucarera era la espina dorsal de la economía. Se comenzó a decir que no, que ya el azúcar no era importante, que lo que era importante era el fulgurante de maíz y del remolacha, y la realidad le ha dado en la cara a todo el mundo que va a haber ingenio y azúcar para rato. México, Nicaragua y otros países centro y latinoamericanos están produciendo significativamente el azúcar y genera muchos recursos a este país. De manera que ese fue un grave error del gobierno de Leonel Fernández, que afectó, como usted perfectamente dice, la vida nacional, porque esas comunidades generalmente, los ingenios ser un tipo de producto de mano intensiva, el ingenio Boca Chica, por ejemplo, tenía cerca de 6.000 personas laborando tanto en el área de campo como en el área fabril y el área de oficina. Esas personas se fueron del ingenio, lo sacaron del ingenio sin una opción de a dónde ir.
pero al mismo tiempo también se fue disminuyendo significativamente los espacios en zona franca y los hoteles tampoco fueron una opción para construir la gente. De manera que la gente fueron abandonada a su suerte, realmente bajo ese espíritu liberal de hacer un gobierno cada vez más pequeño. No vendieron eso solamente, también vendieron la Corporación Dominicana de Electricidad. O sea, de manera que le quitaron todo el patrimonio que contribuyó Trujillo para el Estado, ellos se lo dieron al sector privado o a sectores extranjeros, o muchos lo canalizaron en beneficio solamente de beneficiar determinados sectores. Ese daño a la sociedad dominicana no creo que lo paguen históricamente nunca. Ciertamente es así. Regresamos de nuevo, señores, con estas importantes declaraciones. Regresamos. Presentamos tu programa Análisis de la Sociedad, bajo la conducción y producción de Pedro José Brito. Análisis de la Sociedad. Análisis de la Sociedad de Pedro José Brito. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Desde el primer día estamos actuando a favor de la juventud. Estamos actuando apoyando a la educación universitaria. Estamos hoy construyendo 7 UAS, 7 universidades autónomas en Santo Domingo, la Universidad del Pueblo, en diferentes provincias del país, la provincia de Peravia, en la provincia de Azua, en la provincia de Bauruco, Olfani, en Sánchez Ramírez. Estamos construyendo también en Santiago Rodríguez, abrimos ya en La Vega, estamos construyendo en Atomayor también, abrimos oficinas también en Comendador, en Elías Piñas y también en Dajabón, y en los próximos días vamos a firmar para entregar 20 liceos experimentales para que puedan dar clases también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las diferentes provincias, para que cada talento joven que tenemos en esas provincias no se quede sin la posibilidad de estudiar. Presentamos tu programa Análisis de la Sociedad, bajo la conducción y producción de Pedro José Brito. Análisis de la Sociedad. De nuevo con ustedes el programa Análisis de la Sociedad. Víctor, ahora vamos a entrar en el aspecto ya local partidario, y si se quiere una pincelada al aspecto nacional. El PRM hizo una actividad bellísima, donde estaban las partes de cara al proceso o a los procesos que vienen, como son la fidelización del voto,
el nuevo inscrito, y la fidelización del voto no es más que aquellos que aparecen en más de un partido que se ha repartido esos padrones y todo el mundo está haciendo su trabajo. Está el PRM, como expresó esa reunión y como se estableció, de cara a trabajar por un nuevo mandato constitucional. No, evidentemente, el PRM como partido de gobierno, su principal actividad es servir para apalancar la gestión de gobierno del partido. De manera que en ese sentido el partido está trabajando, ya estamos prácticamente en un año electoral. La campaña electoral comienza en julio, interna, para elegir los candidatos a puestos electivos, y el partido está en ese proceso de crecimiento, de fortalecimiento institucional y de seguir fijando en la sociedad dominicana la marca PRM de cara a participar en condiciones exitosas para ganar no solamente las curules municipales, sino también las congresionales y la presidencia de la República. La sociedad dominicana necesita apuntalar la gestión de gobierno de Luis Abinader, que todos los organismos internacionales, que todos los organismos de calificación de riesgo, que el empresariado ha saludado como exitosa y que necesita seguir apuntalándola para que el bienestar pueda llegar a la sociedad dominicana. Que hemos tomado un gobierno en los momentos más difíciles de la sociedad, un gobierno en un momento de una pandemia que acogotó a todas las economías mundiales, y que a pesar de ello, en un año y algo, nosotros volvimos a relanzar la economía y a tener crecimiento económico. Que se ha logrado que, a pesar de la crisis generada por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha disparado los commodities y los precios en todo el mercado internacional, así como los fletes, nosotros hemos logrado mantener por lo menos que no haya desabastecimiento en la sociedad dominicana como ha ocurrido en otros países. De manera que esa realidad nos permite realmente apuntalar una acción de gobierno. Que hay instituciones como los comedores económicos que antes daban 20,000 raciones y que hoy te dan 50,000 y 100,000 raciones con mejor calidad y con el mismo presupuesto, revela la eficiencia con lo que se está manejando los recursos. Que el gobierno apuntaló la idea de aumentar no solamente en números sino en cantidades las tarjetas de solidaridad, y lo ha cumplido. Que el gobierno está armando proyectos de construcción de vivienda como nunca antes, que está trabajando en las obras viales, que está trabajando en el proceso de saneamiento del litoral, de todos los litorales de playa, que está trabajando en la creación de muelles pesqueros en todo el territorio nacional, que está obrando para construir obras en todos los municipios. Entonces, esa acción que se está haciendo, pero además una cuestión por encima de toda realidad, que es el fortalecimiento institucional de la República Dominicana, porque una democracia sin una justicia fuerte, sin un aparato institucional sólido, es una democracia débil que puede ser utilizada para logreros y para lograr realmente beneficios que en nada tienen que ver con lo que la sociedad reclama y demanda. De manera que el partido está trabajando y está en el seno del pueblo, solicitándole una vez más su apoyo para consolidar la gestión de gobierno del actual presidente de la República, que sin duda alguna es la mejor gestión de gobierno de los últimos 40 años. Ciertamente es así, porque es que hay un aspecto moral difícil. Pero yo quiero que de manera llana, Víctor, y en breves minutos, tú no abordes el tema que tú citabas ahora,
la afectación que ha tenido la guerra Rusia-Ucrania en algunos productos de primera necesidad que se han disparado, porque eso se ha cogido como elemento de campaña y ningún gobierno quiere verse en esa situación, pero hay factores externos que desgraciadamente han incidido en eso. Mira, lo primero que hay que establecer es una cuestión clara. Nosotros vivimos en una economía capitalista y en la economía capitalista no hay control de precio. No hay control de precio. Los precios están al libre juego de la oferta y la demanda. ¿Cómo se han afectado los precios? Bueno, sencillamente, un contenedor que vendía de China, antes de la pandemia costaba $1.500. Ahora un contenedor que viene de China cuesta $18,000 y $20,000. Eso por sí solo incrementa el costo de venta de la mercancía. El 80% de los productos que consumimos en la República Dominicana tiene algún componente importado. Algún componente importado tiene el 80% de los productos. De manera que esa realidad es la que tenemos. Pero nosotros siempre decimos a los dominicanos lo siguiente. Aquí todos los dominicanos o tienen una familia en España, en Alemania, en Italia, o en Estados Unidos, o en Argentina, o en Uruguay, o en Paraguay. Que le pregunten a sus primos, a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos que viven en esos países, cómo está el nivel de precio en esos países y cómo está en la República Dominicana. Esa es la comparación que hay que hacer para que vean que estamos en la República Dominicana significativamente mejor que la mayoría de esos países, porque realmente aquí la estructura productiva ha respondido, a pesar de que ciertamente hay una inflación de cerca de un 6%, pero esa inflación todavía es manejable. Por eso el gobierno hace esfuerzo por reducir la inflación, pero al mismo tiempo hace esfuerzo por aportar a los más desvalidos la ayuda social a través de los programas de INEPRE, a través de la tarjeta de solidaridad y a través de otro tipo de programas. Ahora hay un nuevo programa que se está estableciendo que se llama Del Campo al Colmado. Exacto. Una manera de romper con la cadena de intermediación para de esa manera que ese precio pueda reducirse significativamente y llegar a la gente con un mayor precio. Tenemos clara conciencia de que los precios son una situación de la familia y que hay que trabajar para ello. Pero sabemos, y los dominicanos saben, que los gobiernos no tienen varita mágica para bajar precios. La ley de la oferta y la demanda dice que a mayor producto, menor precio. Y esa ley de la oferta y la demanda opera en la sociedad dominicana. ¿Qué hay que hacer? El gobierno está haciendo lo que debe hacer, que es compensar a las personas de menores ingresos para que puedan tener acceso a los productos a un precio más accesible. Bueno, señores, mejor de ahí no se puede explicar, de una manera llana, porque como decía el licenciado, nosotros somos una isla, siempre hay un elemento en los productos que nos llegan que tiene que ser importado. Señores, y con esta, lamentablemente, el tiempo en televisión es un dictador. Hemos terminado esta interesante entrevista con el licenciado Víctor Enrique y esperamos, pues, el próximo sábado lo esperamos a todos por su canal, La Caleta TV. Licenciado, gracias por la entrevista que nos ha dado. Gracias a usted por aceptarme venir a su programa. Sí, espero poder siempre serán bienvenidos todo, no importa del partido que sean, para que no crean que esto es exclusivo del PRM. Esto está abierto a todos los colores políticos. Bienvenidos, los esperamos el sábado.